Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a repasar un poco de lo que hemos estudiado anteriormente. Se trata del cuadro de grafías del idioma aymara que se utilizan para la expresión oral y escritura. Es importante recordar que el aymara está conformado por 26 consonantes y 3 vocales, A, I, U. Asimismo, utilizamos un alargamiento vocálico, aquel signo que lo conocemos como diéresis. Entonces, tenemos 26 consonantes con criterio unificado, 3 vocales y un signo para el alargamiento vocálico. Eso para su escritura, mientras que para la pronunciación utilizamos todas las vocales, incluida la E y la O. Eso solo para la pronunciación. A continuación, vamos a repasar las 26 consonantes desde su modo de articulación. Empezamos con las oclusivas simples. Pa, pa, ta, ta, cha, cha, ka, ka, ka. Ahora con las oclusivas aspiradas. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. Ahora con las oclusivas glotalizadas. A. Estas consonantes oclusivas glotalizadas también lo conocemos como explosivas. A. Estas glotalizadas o explosivas van acompañadas con el apóstrofe, ¿no? Ahora con las fricativas. Sa. Otra fricativa, otra consonante que tiene un sonido particular es la ja. Este sonido sale como, más o menos tendría que ser como así. Ja. Ahora tenemos las nasales. Ma, na, ña. Ahora las consonantes líquidas laterales. La, ya. Tenemos una vibrante. Ra. Enseguida, las semiconsonantes. Gua, ya. Como hemos podido apreciar, para repasar nuestras consonantes desde su modo de articulación, hemos utilizado la vocal A.